¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Cruz. Soy cocinero y pastelero profesional de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Básicamente el tema que vamos a tratar el día de hoy van a ser la evolución del emplatado a cómo llegamos al día de hoy y cómo podemos representar nuestros sentimientos y cómo podemos nosotros como cocineros plasmar una idea dentro de un plato. El objetivo es empezar nosotros a hacer un recorrido por la evolución del emplatado a través del tiempo. ¿Por qué hay que hacer este recorrido? Este recorrido es importante que lo hagamos porque es importante saber nuestro origen, saber el origen de los emplatados, saber el origen, cómo se empezaron a realizar esta transmisión de emociones en los platos, por qué razón se querían hacer, ver el origen de cómo se emplataba en un principio, ver estas tendencias nuevas que actualmente se están manejando en el mercado. Básicamente vamos a empezar a hablar pues la historia de los montajes gastronómicos. Vamos a hablar de la evolución de los tipos de servicio para llegar al emplatado, porque no necesariamente empezamos a emplatar o a poner los ingredientes o los componentes, los empezamos a poner directamente desde un plato, sino hubo una evolución y partió desde los tipos de servicio. Vamos a hablar un poco de las ventajas que tuvieron los cocineros o que tuvieron las personas encargadas de estos servicios a la hora de hacer estos montajes en emplatados, de esas ventajas, la evolución a través del tiempo de cómo, desde dónde se iniciaron a cómo llegamos al día de hoy. Asimismo, también hubo una evolución en las vajillas, hubo una evolución en lo que yo llamo los lienzos, en donde plasmamos nuestras emociones, que son los platos o las vajillas. Vamos a hablar también de las técnicas que actualmente se están rigiendo para hacer un emplatado. Vamos a hablar también de la teoría aplicada, teoría del color, que es básicamente cómo nosotros por medio de los colores podemos darle la importancia que tienen a cada uno de los ingredientes y también ver pues la cocina emocional. Es una nueva tendencia gastronómica que es la cocina emocional y de los sentidos y cómo la vamos a enfocar nosotros hacia una expresión artística. Eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Empezamos con la historia de los montajes gastronómicos. Entonces, básicamente, la gastronomía, como la conocemos hoy en día, nuestras bases en gastronomía partieron desde más o menos desde la época de la burguesía, en donde la gastronomía o los platos bien elaborados, los productos bien elaborados, no era para todo el mundo. Estos platos que se ofrecían o estos banquetes que se ofrecían eran para personas muy selectas. Tenían un grupo de cocineros y de hecho en estos territorios los cocineros eran sumamente importantes porque tenían un contacto directo con las personas importantes, ya fuera el rey o fueran este tipo de personalidades, eran quienes tenían el contacto directo porque les daban el gusto de poder prepararles los alimentos como ellos quisieran. Entonces, eran básicamente banquetes. No se presentaban en platos personales, no se presentaba absolutamente de montajes, sino como vemos en estas dos imágenes, se presentaban fuentes en donde iban muchos alimentos. Esa era la idea. Entre más alimentos hubiesen dentro de las fuentes o en los comedores, significaba que era un territorio o era un reino con abundancia, que era un reino que representaba una muy buena solvencia económica, que representaba que había una estabilidad. Entonces, entre más alimentos hubiera en la mesa, muchísimo mejor. Entonces, de ahí se empezaron a originar el servicio, digámoslo así, de presentar unos productos gastronómicos para el consumo de la gente. Entonces, básicamente, al principio era fuentes grandes, gran cantidad de alimentos muy bien elaborados, muy bien presentados,
pero en gran cantidad. Eso era lo más importante y lo que se veía en la época. Después fue evolucionando y dentro de esos banquetes encontramos unos tipos y una evolución dentro del servicio. Entonces, en ese servicio encontramos de los primeros servicios que era el servicio a la rusa. Como lo ven en la imagen, era un servicio en donde por decirlo así, los camareros o los meseros ponían una mesa auxiliar al lado de la mesa principal donde se sentaba a comer la gente y tenían una cuchara y un tenedor para utilizarlo como pinza, para no tocar el alimento, y ellos mismos iban porcionando los alimentos, ya fuera una ensalada, fuera una proteína, fueran acompañamientos, los iban ellos porcionando y los iban poniendo en pequeños platos para entregarle a los comensales que estuvieran en la mesa. Entonces siempre la idea era que la persona encargada del servicio emplatara de una forma no artística, sino simplemente porcionando las porciones, las proteínas, y llevándolas a un plato para entregárselas a su comensal. Ese fue el primer servicio de la rusa. ¿Qué era el problema que tenía este servicio? Que era muy demorado, que se necesitaba mucho personal para poder realizar esta labor. Entonces, obviamente cuando hay falencias o cuando hay algunas desventajas, se lleva a una evolución y surge después el servicio francés. Como lo vemos en la imagen, el servicio francés está el comensal y el mesero ya lleva las porciones en una bandeja y el mesero lo único que hace es servirle al comensal. Le sirve una porción, la porción que la persona quiera. Básicamente actualmente manejamos una mezcla de servicios y vemos representado el servicio francés, por ejemplo, cuando vamos a un rodicio y la persona lleva la carne trinchada y en la mesa parte la porción y se la entrega al comensal. Entonces aquí ya empezó a evolucionar un poco más el servicio, ya las porciones venían porcionadas desde la cocina, se entregaban directamente a la persona desde una fuente. Pero el mesero, insisto, era quien servía al comensal. Pasaba exactamente lo mismo, ya no necesitábamos una mesa auxiliar, pero seguíamos teniendo la desventaja o seguíamos teniendo el inconveniente de que se necesitaba mucho personal para atender estos grandes banquetes con gran cantidad de comensales. Entonces evolucionamos y empezamos a emplear el servicio inglés. El servicio inglés, entonces, ya es el mesero llega con la fuente, con las cantidades ya porcionadas y el comensal se sirve lo que él guste de la fuente. Entonces ya no hay un contacto tan directo entre el comensal y el camarero o el mesero, sino el mesero es el comensal, perdón, es quien automáticamente sirve la cantidad que él quiera y lo que él guste comer en ese momento. Ya después, los cocineros empezaron a ver que primero los platos que llevaban o los alimentos que llevaban eran alimentos comunes. No había una autenticidad en el producto, no había una firma, no había un detalle que los diferenciara de otros cocineros. Entonces, aparecieron este par de cocineros ya en la Nouvelle Cuisine. Si sabemos, la Nouvelle Cuisine es el último movimiento gastronómico grande o la última tendencia gastronómica grande originaria de Francia, liderada por muy buenos y grandes cocineros que actualmente siguen trabajando en sus restaurantes con estrellas Michelin en Francia. Como Paul Bocuse, por ejemplo, y este par que era Jean-Baptiste Touagot, y ellos, este plato que está acá, fue el primer plato que salió servido directamente desde la mesa a los comensales. Entonces ya se utilizaba un servicio en donde el camarero o el mesero llevaba directamente el plato a los comensales, a cada uno le llevaba su porción ya servida.
Este plato fue servido por primera vez en 1966 y era un salmón en salsa de asadera. La asadera es una hierba, es una hoja y básicamente era un salmón asado al sartén en un término de cocción agradable y se hacía una salsa con crema de leche, se condimentaba con sal y pimienta y se le agregaban estas hojas de asadera. En algunos lugares se conoce como una hoja, la llaman vinagra, o también es una hoja de sabor amargo, de sabor avinagrado, y este apoyaba muy bien y hacía un muy buen contraste con la crema de leche. Entonces, como lo ven, es un plato muy sobrio, es un plato de colores muy pálidos, es un plato con una salsa muy ligera de crema y no tiene ninguna estética, por decirlo así, de las que vamos a ver a continuación. Es un plato muy sobrio. ¿Cuáles fueron las ventajas? Las ventajas era que era mucho más rápido el servicio, no se necesitaba tanto personal, el chef o los cocineros desde la cocina tenían un control y permitía que los platos pudieran ser más elaborados, ¿sí? Permitía que poderle dedicar un poco más de tiempo a la estética del plato y se viera obviamente muchísimo más visual y tuviera una armonía visual. Va a resultar más económico, pues por lo que habíamos hablado anteriormente, que se reducía la cantidad de personal que yo necesitaba en el servicio. Ya hay una combinación estética que va a hacer que los comensales se sientan atraídos por este tipo de producto que se le está ofreciendo y va a resultar pues obviamente mucho más lucrativos pues para los dueños de los establecimientos. A la hora de hacer un emplatado vamos a detallar y se va a poder representar la belleza y el producto como tal, el producto individual. Entonces vamos a poder manejar, ya se va a poder identificar todos los ingredientes que tiene el plato, vamos a poder rescatar y valorar cada componente que tiene esta preparación gastronómica. Hay menos pérdida en los alimentos porque obviamente en los banquetes cuando salía a la mesa, obviamente ya era manipulada por los comensales, entonces no se podía volver a utilizar. Entonces, al ya llevar yo simplemente el plato ya porcionado con unas cantidades específicas, pues voy a garantizar menor pérdida en los alimentos. Y lo más importante, y era lo que estaban buscando los cocineros, es que hubiese una libertad de expresión y ya ahí nos empezamos a meter en el lado artístico de la gastronomía, ya empezar a darle un toque artístico y a darle un sello cada cocinero en sus preparaciones gastronómicas. Empiezan a ver después de este 1966, empiezan a ver que es rentable, empieza a regarse en el voz a voz, que ya nos están ofreciendo banquetes, que ya se están ofreciendo platos, los restaurantes están empezando a porcionar y a presentar sus platos de una forma estética, agradable y así que los comensales se sientan atraídos. Entonces, al regarse esta información por los distintos establecimientos, hablamos particularmente en Francia, que fue en donde se empezó a liderar estas tendencias de emplatar los platos. Empezamos ya a ver este tipo de platos y entramos ya al detalle nosotros enfocándolos por el lado artístico y cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, en la parte derecha de sus pantallas van a ver un plato muy común, muy francés, muy típico, muy de campo, que es un bife al estilo bourguignon. El bife al estilo bourguignon es un plato de campo muy parecido en su tendencia al ratatouille, por ejemplo. Pero aquí vemos que ya lo empezamos a emplatar de una forma estética y agradable, lo cual va a ser darle un poco más de nivel y un poco más de estatus a nuestras preparaciones. Ven que es un plato, al lado izquierdo es una ensalada de hongos,
pero ven que es un plato muy sobrio. Simplemente el color, le da vida al color que tiene la salsa del bourguignon, trozos grandes de vegetales, trozos grandes de carne y absolutamente nada más. Una que otra decoración que hoy en día está mandada a recoger, que es decorar con las hierbas aromáticas, como por ejemplo aquí lo están decorando con hojas de laurel. En ese momento no se pensaba tanto de lo que se maneja hoy en día, de todo lo que vaya en el plato debe ser comestible, simplemente aquí estábamos buscando darle un poco de estética a nuestro plato. Entonces estos fueron platos más o menos que se reprodujeron en los años 70 en la gastronomía. Más adelante empezamos ya a ver los platos de los años 80 y en los años 80 ya empieza a haber una tendencia totalmente diferente. A diferencia de las imágenes anteriores, vemos que aquí ya hay un poco más de detalle en cada plato. Empezamos ya a hablar de conceptos geométricos, empezamos ya a hablar de una igualdad, como por ejemplo en la imagen de la mitad, de la imagen de la izquierda, en donde ya empezamos a inculcar dentro de los platos una simetría. Esa simetría y estos conceptos geométricos me van a permitir a mí darle una, por decirlo así, una limpieza en los platos. Van a representar que la persona que hizo este plato es una persona dedicada, es una persona y ahí, por ejemplo, con estos platos ya empiezan a transmitirse emociones. Ya, y eso es a lo que vamos a llegar al final. Entonces, con estos platos, el comensal se daba cuenta que era un restaurante en donde les importaba la estética del plato. Al importarle la estética del plato, le importa el uso del producto, un muy buen uso del producto. Entonces, ya empezamos a tener este tipo de avances. Ya la unión de ingredientes empieza a generar una altura en el plato. Queremos ya empezar a generar volumen en los platos. Ya no van a ser más platos planos, como por ejemplo vemos la imagen del lado derecho, en donde, por ejemplo, los espárragos ya me le están dando un volumen al plato y esto me va a permitir que se vea mucho más grande y más atractivo. Representantes de estas tendencias fueron, por ejemplo, Rochberg, Alain Ducasse y Joël Robuchon. En estos años 80 ya teníamos un acceso multicultural, ya teníamos un acceso a diferentes culturas, diferentes conceptos traídos de otros lugares, ingredientes, tendencias, gustos, preferencias gastronómicas. Entonces ahí ya empieza a haber una mezcla que actualmente la conocemos, aunque existe desde los principios de lo que conocemos de la gastronomía como la cocina fusión. Entonces ya empezamos a fusionar nosotros ciertos factores que me van a complementar y me van a ayudar a la evolución de los platos. En los años 90, si se dan cuenta, ya empiezan a haber más componentes dentro de los platos. Empezamos ya a manejar lo que son las guarniciones, empezamos a trabajar ya montajes muy diferentes, ya empezamos a caracterizar nuestros platos por irnos hacia la tendencia, hacia las técnicas gastronómicas, hacia las técnicas de cocción, métodos de cocción, cómo utilizar el producto. Vemos que ya en un plato encontramos distintos tipos de cocción, distintas técnicas las empezamos a ver en cada plato, lo que hace que los cocineros tengan mayor conocimiento en las técnicas, tengan mayor preparación previa a la hora de preparar ingredientes, a la hora de preparar cualquier preparación culinaria. Vemos platos muy coloridos, vemos platos con los mismos componentes que actualmente manejamos, que manejamos una proteína, unas guarniciones, una decoración. Básicamente aquí empezamos a utilizar la decoración con hojas o con ingredientes que fueran comestibles como hojas de perejil, hojas de albahaca, hojas de cilantro. Empezamos ya también a poner en nuestros platos unas técnicas de torneado. Entonces empezamos a tornear nuestros vegetales,
empezamos a cortar nuestros ingredientes de una forma estética desde la preparación del mise en place. Entonces eso ya empieza a tener una gran aceptación en el público en general. Ahí se resalta cada producto individualmente, el trabajo que se le hace a cada producto tiene una técnica distinta, empezamos a ver técnicas de hervido, empezamos a ver técnicas de sellado, empezamos a ver técnicas de productos horneados dentro de un mismo plato. Ya hay una globalización mucho más importante, empiezan a aparecer los programas de televisión con contenido gastronómico y esto hace que estéticamente los platos que presentaban o que la gente empezaba a conocer por los medios masivos de comunicación como la televisión, las revistas, tuvieran un auge y la gente buscara en los establecimientos gastronómicos de nivel este tipo de montajes que ellos veían representados en medios de comunicación. Entonces, esta globalización le permitió a la gastronomía ir a la vanguardia que se estaba manejando en ese momento, estar evolucionando constantemente, yéndose por el lado de los colores, por el lado de las técnicas, por el lado de las preparaciones como tal gastronómicamente. Thomas Keller, por ejemplo, fue uno de estos grandes pioneros. Thomas Keller, por ejemplo, en él está inspirada la película de Ratatouille. Pierre Garand y Bernard Lussot fueron grandes exponentes de estas tendencias gastronómicas en los años 90. Listo. Ya en los años, estas son también imágenes de los años 90, en donde, si se dan cuenta, por ejemplo, la imagen de la derecha, hay un desarrollo de la técnica, hay un desarrollo en el emplatado como tal. Entonces es importante tener eso referenciado. La tecnología hablamos en los equipos gastronómicos, en la evolución de estos, empezamos a ver, y estas fueron las tendencias al final de los años 90, en donde, por ejemplo, si se dan cuenta, el lomo que está en la parte derecha de la imagen tiene marcado muy bien el grillé. Se perfeccionan las técnicas, obviamente fueron técnicas desarrolladas muchos años anteriores, pero ahora las perfeccionamos y tratamos de respetar a un 100% las técnicas. ¿Para qué? Para poder resaltar el producto. Esto es básicamente lo que pasó en los años 90. Y llegamos al año 2000 y a las tendencias que encontramos el día de hoy. Nacen nuevas tendencias gastronómicas. Esas tendencias gastronómicas empezamos a conocer nuevos conceptos. Desde los años 80 se venía hablando de lo que era la cocina molecular, pero tuvo el auge después del año 2000, 2005 empezó a tener auge la gastronomía molecular. Conceptos como, por ejemplo, el minimalismo, conceptos como la deconstrucción. Entonces, estas tendencias gastronómicas todas iban enfocadas hacia la parte visual, hacia la parte estética del plato, sin olvidar las técnicas de cocción, sin olvidar las raíces gastronómicas y fundamentos gastronómicos que cada una de estas preparaciones tenían. Empezaron a manejarse conceptos artísticos, como lo hablamos ahorita de los conceptos minimalistas, de los conceptos de deconstrucción. Empezamos a hablar de arte abstracto a la hora de emplatar, de ya no tener una hoja de ruta, de ya perder la simetría totalmente, de empezar a experimentar emociones dentro de los platos. Por ejemplo, la tendencia emocional y de los sentidos en los platos es una de las nuevas tendencias gastronómicas surgidas en estos años. Intentamos rescatar sabores perdidos que se han perdido con la evolución, sabores autóctonos de las regiones de cada país, por decirlo así. Aquí nosotros en Colombia estamos en un proceso de rescatar los sabores de nuestros ancestros, de nuestros aborígenes, y eso se ha venido desarrollando en distintos países del mundo.
Empezamos ya a tener el ayuda de ingredientes químicos para generar nuevas texturas. Entonces ya empezamos a hablar del uso de químicos, por decirlo así, químicos naturales como el alginato, como el lactato de calcio, como la lecitina, para generar nuevas texturas, para hacer aires, para hacer espumas, para hacer esferificaciones, gelificaciones, geles calientes. Entonces ya empezamos a ver, ya empieza a haber una tendencia totalmente diferente sobre los productos, siempre rescatando el sabor, siempre rescatando las nuevas técnicas, y ahora empezando a presentarlos en un plato de una forma no tradicional, pero que sea atractiva para el comensal. Entonces, esa fue la evolución que tuvieron los montajes desde los años 80, desde los años 70, perdón, desde el primer plato que fue un salmón con salsa de asadera hasta los platos que vemos el día de hoy en distintos establecimientos gastronómicos con una tendencia vanguardista. Así como evolucionaron las técnicas, así como se evolucionaron con productos, así como evolucionaron estas tendencias gastronómicas, como evolucionaron los tipos de servicio, también evolucionaron sus vajillas. Yo las vajillas las llamo como los lienzos que me permiten a mí expresar un producto. Entonces, por lo menos en la imagen del lado izquierdo, en la parte superior, encontramos vajillas que eran muy usadas en los banquetes coloniales. Por ejemplo, aquí en Colombia, en la época de la conquista, nosotros teníamos vajillas de barro, pero estas vajillas las empezamos a tener acá traídas directamente desde España, que era porcelana, que eran entre más ostentosas, entre más colores brillantes, color oro tuviera, entre más detalle como flores, algunas venían con rostros, algunas venían con algunos paisajes, entre más detalle tuviera, era más importante y hacía tener un estatus mayor la familia que fuera el dueño o a quien perteneciera este tipo de vajillas. Entonces, estas vajillas, hay innumerables vajillas. Cuando uno se acerca o tiene la oportunidad de ver estas vajillas de la época colonial, uno se da cuenta que se respeta el detalle, que se respeta muchísimo el producto en porcelana. Ya después de la evolución de los tipos de servicio, ya empezamos a ver ya platos más sobrios. Seguimos manejando lo que es la porcelana, pero ya empezamos a manejar nosotros algo que es la porcelana blanca. Ya empezamos a ver que en distintos hoteles se empieza a manejar este tipo de vajilla porque es mucho más rápida de lavar, no requiere tanto cuidado como la porcelana, no es tan costosa. Entonces ya empezamos a ver nosotros platos muy sencillos y en su totalidad eran platos redondos. Eran platos redondos de diferentes tamaños. Teníamos un plato para el café, para poner el pocillo. Teníamos un plato tortero. Teníamos un plato un poco más grande para las entradas o para los postres, que eran aproximadamente entre 20 a 22 centímetros de diámetro. Y ya después conocimos los platos que usualmente algunos restaurantes o algunos establecimientos u hoteles siguen trabajando por su facilidad de poder conseguirlos, para poder también reemplazarlo en caso de que se rompan, por su fácil acceso, también por su estética, porque sigue pudiéndose con esos platos presentar muy buenas obras, y son el plato, por ejemplo, el LP, que es el plato grande que conocemos nosotros para los platos fuertes. Ya después de bastantes años en donde fuimos una cultura que utilizó este tipo de vajillas, empezamos a evolucionar. Y evolucionamos con las mismas vajillas de color blanco, pero con diferentes formas. Y aparecieron los platos sombreros, los platos cuadrados, los platos rectangulares, platos triangulares, platos que conservaban el color blanco,
pero con diferentes formas, distintas formas. Obviamente estas formas estaban buscadas de acuerdo pues a lo que en lo que yo quisiera representar algún producto, si era una salsa o si era una sopa. Entonces ya salimos, por ejemplo, de estos platos de sopa muy básicos, de estas cazuelas muy básicas, y empezamos a utilizar platos tipo sombrero que me le iba a dar un poco más de estatus y de estética a nuestras preparaciones gastronómicas. Entonces, esta fue una pequeña evolución que hubo. Y después de tener estos platos, que de hecho no estamos hablando de los platos de la imagen de la izquierda, estamos hablando de hace menos de 5 o 10 años, empezamos a ver esta evolución también que actualmente se está manejando. Los platos que vemos aquí al lado izquierda son utilizados para servicios tipo catering. Son platos desechables, son en pasta, pero visualmente son muy estéticos. Cumplen con las características necesarias para yo poder utilizarlo. Son de fácil acceso, de un presupuesto, no necesito gran presupuesto para poder adquirirlos por ser desechables, un muy buen material. Voy a manejar también índices de asepsia al tener platos desechables que no son reutilizables, y por ejemplo cumple con la funcionalidad a la que yo la necesito. Es una sopa y tiene un acompañamiento con una fritura de papa que me puede funcionar. Entonces este tipo de vajillas se están utilizando mucho en los catering. Por ejemplo, las cucharas de presentación ya vienen en forma desechable. Y junto con esto empezamos a tener hoy en día una gran tendencia hacia los platos de barro. Nos devolvemos a nuestros orígenes, pero con una evolución y dándole una característica particular muy moderna, como los platos de barro con colores, con brillo, algunos mate también, y empezamos a resaltar, queriendo rescatar nuestros orígenes, entonces sin perder la estética. Entonces esto fue básicamente como la evolución que ha tenido la vajilla continuamente para llegar a lo que tenemos el día de hoy en los establecimientos vanguardistas. Ya después de tener nuestros platos, ya ver cómo evolucionaron los modos de emplatar, ver cómo evolucionaron nuestras vajillas. Entonces ya empezamos a hablar nosotros de técnicas. Las técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un emplatado. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en la parte izquierda, todos estos platos, vemos que utilizamos técnicas de acuerdo a los ingredientes que yo voy a tener, a los componentes que va a tener cada plato. Entonces, yo le voy a dar una ubicación a los ingredientes de forma que me vaya a exaltar o que me vaya a representar un valor estético y un valor artístico. Tenemos como por ejemplo este tipo de plato, que es un plato muy simétrico, guardando las simetrías. Este plato y este plato de acá ya los vamos a hablar de ellos cuando hablemos del punto focal en los platos. Hablamos, por ejemplo, este es muy utilizado en las entradas, siempre con porciones impares, acompañados de salsas. Aquí también manejamos lo que es una simetría. Entonces, la selección de los ingredientes es clave a la hora de nosotros querer representar un modo artístico. Obviamente estas tendencias artísticas y estos emplatados son emplatados de una forma artística general, por decirlo así. No lleva la autenticidad o la representación de quien los prepara. Entonces esto es muy común y muy general. Cuando hablamos nosotros del punto focal, lo hablamos más por el lado de la psicología y el persuadir al cliente o al comensal. Cuando hablamos nosotros del punto focal, nos referimos a que el ingrediente principal del plato, el protagonista del plato, tengo que ubicarlo de cierta forma para generar una recordación y para generar una atracción hacia ese ingrediente.
Por esta razón, hablamos del punto focal. Visualmente, el ser humano cuando le traen algo, le traen un producto gastronómico, un plato, se fija mucho en eso, en su subconsciente. Entonces, estos puntos focales van a ayudarme para que yo como cocinero pueda aprovecharme de esta persuasión, por decirlo así, con nuestro comensal. Ya después de poner y tener ubicado nuestro punto focal, si es un plato circular, si es cuadrado, rectangular o si es triangular, puedo en lo que queda de plato comenzar a incorporar o agregar los otros ingredientes o los otros componentes que me van a formar el plato. Ya sabiendo cómo lo tengo que organizar, cómo debo organizar los ingredientes o los componentes dentro de un plato, empezamos a hablar nosotros de la teoría del color, o enfocado obviamente hacia la gastronomía. Para hablar de la teoría del color debemos saber manejar y entender y comprender el círculo cromático. El círculo cromático es simplemente una paleta de colores organizada de una forma que me va a permitir a mí entender cómo combinar colores y darle una importancia a los colores. Es muy fácil, es muy básico. Los tres colores primarios es el amarillo, el azul y el rojo. Al unirse estos colores primarios nos da unos secundarios. El amarillo y el rojo me da un naranja, el amarillo y el azul me da un violeta, el amarillo y el azul, perdón, me da un verde y el azul y el rojo me da un violeta. Después tenemos unos colores que se llaman los colores análogos o colores terciarios, que son la combinación, por ejemplo, entre naranja y amarillo, entre rojo y violeta, entre azul y violeta, entre azul y verde, y entre verde y amarillo. Los colores análogos siempre van a ser, obviamente, en la mitad de estos dos colores o de estos dos colores hay muchísimos más colores, hay unas gamas o tonalidades. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de colores análogos, hablamos de los colores que están a su derecha o a su izquierda en el círculo cromático. Esto lo estamos hablando y lo estamos tomando y referenciando para poderlos plasmar ahorita en los platos y aprovecharnos de este círculo cromático a la hora que nosotros tengamos ingredientes coloridos y cómo poderlos transmitir dentro de un plato. Entonces, tenemos los colores análogos, que son los colores que están siempre a los lados. Y tenemos algo muy importante, que es lo que generamos y usamos casi siempre en la gastronomía, que son los colores de contraste. Los colores contraste son el color que está al lado opuesto del círculo cromático. En su defecto, si tengo un color amarillo, su color contraste va a ser el violeta. Si tengo un verde, su contraste va a ser el rojo. Y si tengo un azul, su contraste va a ser el naranja. Entonces, siempre voy a tratar en los platos, que es cuando nosotros hablamos, hay que resaltar el color. Lo podemos resaltar por medio de los colores contraste. Muy pocos productos dentro de la gastronomía o dentro de los ingredientes de alimentos encontramos colores azul o en la gama de los azules. Si yo quiero contrastar estos colores, cuando quiero contrastar este tipo de colores, me voy hacia los lados, hacia lo que esté más cerca al color contraste. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir encontrar siempre una solución a la hora que yo quiera utilizar los colores. Encontramos, por ejemplo, aquí hay un pequeño círculo cromático con alimentos y como ya encontramos vajillas de colores, entonces de ahí debe partir nuestra utilización en la teoría del color en los ingredientes. Todo influye desde la luz del restaurante, influye desde el mantel, influye desde la mesa como yo la tengo presentada. Si yo tengo un mantel negro, debo hacer un contraste. Porque si pongo un mantel negro y pongo encima un plato negro, el plato negro va a tender a perderse dentro del mantel y no me va a generar la exaltación que yo necesito en los colores de los alimentos. Recordemos que los colores me van a dar vida a la hora de presentar un plato.
También hay colores que conocemos nosotros como los cálidos y los colores fríos. Y esto me va a ayudar también a representar una emoción a la hora que yo quiera plasmar un plato. Claros ejemplos que utilizan la teoría del color en los platos son, por ejemplo, estas formas de representar la teoría del color dentro de un plato. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, vemos que hay una tendencia hacia los colores análogos. Entonces utilizaron y se fueron por la gama de los violetas. Estéticamente se ve muy bien. Hay una recordación, manejamos los mismos colores, no necesitamos de un color contraste para resaltar los ingredientes. Si todos nos lo llevamos por la misma línea, también vamos a generar una forma estética y artística de poder representar nuestros platos, como por ejemplo en la parte izquierda. La parte del centro encontramos colores neutros, como por ejemplo en el círculo cromático no están representados, pero los colores neutros son el blanco, el negro y el café. El gris también hace parte de estos colores neutros. Y en el centro, por ejemplo, encontramos que también hay una tendencia hacia esa analogía de los colores neutros, colores muy blancos, colores muy cafés. Simplemente damos unos visos de vida con una mermelada o una gelificación de naranja que hay en el fondo, si se alcanza a notar, una salsa de color naranja y unas hojas verdes que me van a aportar vida al plato, pero no me van a generar un contraste. Entonces, esto me va a ayudar y me va a representar que haya una armonía en el plato. En el lado derecho, por ejemplo, tenemos una tendencia hacia los colores cálidos, también incluida sobre los colores análogos. Entonces vamos a ver que encontramos que su salsa y su ingrediente principal es la parte amarilla, los colores cálidos hacia el amarillo. Como es cálido, o sea, el rojo no me va a generar ningún contraste con mis ingredientes amarillos, sino por el lado de la analogía de los colores, necesitamos generar o querían representar en este plato un contraste. Por eso utilizaron los blueberries o los arándanos, que son un color frío, color contraste del rojo de estos ingredientes para poder resaltarlos. Entonces ahí es un claro ejemplo de cómo los colores análogos, cómo los platos no necesariamente tiene que haber un contraste, sino con los colores análogos también podemos representar estos platos. Aquí ya encontramos los contrastes. Entonces en la parte izquierda encontramos un claro ejemplo del contraste y encontramos una salsa roja y encontramos que lo contrastan con colores muy verdes. Obviamente genera mucha más vida, genera una exaltación del color verde. El color verde se va a notar muchísimo más sobre una base de color roja. Entonces esto me va a permitir, eso es lo que me permite a mí los contrastes en el color. Entonces el contraste me va a permitir darle mayor volumen visual y mayor recordación. En la imagen del centro, por ejemplo, vemos al ser un plato blanco, esos colores fuertes en las salsas, como por ejemplo el morado, el lila, me van a ayudar a generar una estética agradable. Vemos también que las frutas que están en la parte superior de la tuile que adorna este postre también me generan un contraste. Tenemos colores rojos, colores verdes, y esto me va a ayudar. Hay algunos ingredientes, por ejemplo, que no tienen los colores que yo necesito, o preparaciones que no tienen los colores que yo necesito. Ahí fue cuando empezamos a incursionar dentro de la gastronomía el uso de las flores, ya que las flores cuentan con colores que no voy a tener en ciertos ingredientes y me van a ayudar a complementar con tonalidades distintas nuestros platos y nuestras preparaciones gastronómicas. En la imagen izquierda, por ejemplo, encontramos tonalidades, encontramos, por ejemplo, un puré de habas, una salsa,
Encontramos aquí, por ejemplo, en este plato encontramos un concepto como por ejemplo el del punto focal. Entonces ese punto focal de la proteína, si nos damos cuenta, está siempre direccionado hacia un extremo del plato, y en el centro pues dejamos algo muy sobrio como es el acompañamiento del puré y las salsas. Y ahí también generamos un contraste entre el color rojo de la carne, de la proteína, y el color verde del, del puré de habas frescas. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros podemos utilizar a la hora de representar la teoría del color. Ya la cocina tecnoemocional y los sentidos como expresión artística es una tendencia gastronómica que se está utilizando mucho en estos momentos en la vanguardia de la gastronomía. ¿Por qué razón? Porque ya no estoy buscando simplemente representar unos ingredientes dentro de un plato. Ya quiero yo empezar a transmitir una esencia, empezar a transmitir una emoción dentro de mis platos. Exactamente lo mismo que pasa con las obras artísticas o las obras de arte, como las pinturas, en donde el pintor simplemente quiere transmitir una emoción dentro de su plato. Si está triste, hace una pintura con ciertas características; si está feliz, hace exactamente lo mismo. Pasa exactamente con los cocineros. Entonces los cocineros empezamos a descubrir que por medio de nuestras emociones podemos representar en nuestros platos nuestras emociones. Entonces encontramos tendencias como por ejemplo, si quiero generar frescura, entonces utilizo ingredientes muy sobrios, muy fríos, muy de colores muy fríos. Empiezo también a utilizar ingredientes, por ejemplo, si yo quiero representar emociones de amor, de erotismo, entonces ya empiezo yo, por ejemplo, a utilizar ingredientes que tengan cacao, que tengan chocolate, que tengan este tipo de ingredientes que me van a llevar mi mente hacia ese enfoque. Entonces yo con los ingredientes, con las preparaciones que yo hago y represento en el plato, eh, puedo trabajar en el subconsciente del comensal y lo puedo llevar a donde yo quiero. Esa es la idea de la cocina emocional y de los sentidos. No es simplemente representar lo que yo quiero sentir, es representar lo que yo quiero sentir para que el comensal cree una simpatía con el plato, él también cree una emoción, cree una experiencia y la pueda también vivir a la hora que vea el plato y mucho más cuando lo pruebe. Encontramos menús de degustaciones, como por ejemplo, ya ahí encontramos menús de tiempo, ya no encontramos la gran cantidad de ingredientes o de preparaciones en un mismo plato, sino empezamos a presentar platos con tiempos, con muy pocas cantidades, para que simplemente el comensal pueda resaltar y pueda identificar la emoción o puede identificar los ingredientes en cada preparación. Entonces eso es importante a la hora de representar. Cocina emocional, por ejemplo, también rescatar los orígenes de las preparaciones, llevar al recuerdo a nuestro comensal, que cuando nuestro comensal pruebe nuestras preparaciones, lo recuerde a, a sus sabores de infancia, a sus sabores de origen, a todo esto que ha hecho memoria y ha hecho tenerlo guardado en su cerebro. Entonces, de muchas formas nosotros podemos representar en un plato este tipo de emociones, no solamente nuestras, sino tratar de sacar también las emociones de nuestros comensales. Básicamente esa es la cocina emocional, la cocina de los sentidos como expresión artística. Y bueno, la conclusión ya para terminar, eh, nuestra presentación, es que la gastronomía siempre va a estar en una constante evolución.
no nos podemos quedar nosotros como cocineros en siempre lo mismo. Siempre tenemos que tratar de sobresalir, tratar de presentar ofertas nuevas, de jugar con los ingredientes que nos da la madre naturaleza y ver cómo los podemos resaltar para generar nuevas tendencias. Siempre estar actualizándonos, siempre estar modernizándonos, tanto en equipos como en técnicas, como en tendencias, y siempre estar a la vanguardia para ver qué nos está pidiendo el mercado. Entonces, ver qué nos pide el mercado, ver que las mismas generaciones están cambiando, las generaciones psicológicamente cambian, y ver qué se está necesitando, y nosotros siempre tener la capacidad de poder ir evolucionando en nuestra gastronomía. Actualmente esto es muy importante porque antes el origen de los restaurantes era simplemente saciar una necesidad que en esa época se llamaba hambre, era una enfermedad, y por esto simplemente así se originaron los primeros restaurantes. Hay un lema muy conocido del primer restaurante que se registró en el mundo, que era venid todo a mí, que, que tenga dolores, que yo lo restauraré. De ahí viene la palabra restaurante, de restaurar el cuerpo. Ya hoy no necesariamente necesitamos restaurar el cuerpo. Ya todas estas tendencias, todo este trasfondo que hay dentro de la gastronomía, no buscamos que sea simplemente saciar esa necesidad del hambre, sino queremos generar una experiencia en el comensal. Queremos que el comensal llegue, coma, sienta y se vaya en su cabeza un recuerdo para siempre, que genere una experiencia, que quiera volver, que se haya sentido con la satisfacción de que no solamente fue a comer un buen pedazo de carne, sino que este pedazo de carne estuvo tratado de la mejor manera en función de su satisfacción, de que todos los ingredientes que se están utilizando fueron utilizados y trabajados de la mejor manera. Entonces, queremos generar en nuestros clientes una experiencia de vida. Queremos generar una experiencia en el comensal, no solamente saciar una necesidad. Entonces, chicos, yo los invito para que continuamente estemos aprendiendo, estemos motivados a una constante evolución, que estemos motivados a representar en nuestros platos, chicos. Nuestros platos es nuestro lienzo, es nuestra carta de presentación. Hay un lema también en la gastronomía que dice que tanto al mendigo como al rey se deben atender de la misma forma. Es nuestra carta, es nuestra hoja, es nuestra cara, los platos que nosotros hacemos. Entonces, siempre tratemos de representarlos lo mejor posible. Demos la mejor cara, generemos una recordación en las personas que prueban nuestros alimentos y utilicemos esta gran cantidad de mecanismos, tanto tecnológicos como artísticos, como la teoría del color, como los platos, como los manteles, que me van a ayudar a mí a presentar un plato o a presentar preparaciones culinarias de una excelente calidad. Nosotros, aparte de ser gastrónomos, somos artistas y debemos respetar la profesión y elaborar siempre lo mejor de nosotros.